Romanos 13, versículos 3 y 4. Dice la palabra de Dios: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? A lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Mirad, al considerar la relación del creyente con las autoridades que gobiernan, hemos visto en los dos primeros versículos de Romanos 13, la semana pasada, que toda persona, incluida por supuesto todo creyente, debe dar reconocimiento a las autoridades en cada área de la vida. Recuerdan, ¿no? La iglesia, la familia y el gobierno. Observando que Dios ha establecido un orden tanto en la familia, en la iglesia y en el Estado, ¿no? Y cada autoridad está establecida por Dios. Está bajo la autoridad suprema del Dios mismo. Por esta razón es que el sometimiento, es decir, el respeto y la obediencia a las autoridades, es deber de toda persona, la cual es totalmente contraria a la rebelión, cosa con la que el cristiano no puede participar. De acuerdo, decíamos que eso de manifestarse y todas esas cosas, eso no entraban dentro de los hábitos del Señor, ¿no? Pero también vimos que dicho sometimiento a las autoridades que gobiernan no era ilimitado, ¿no? Hay unas restricciones naturales. Hemos afirmado que cuando la autoridad no manda lo que Dios prohíbe o nos prohíbe lo que Dios nos manda, ¿no? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿no? Y es nuestro derecho, si se quiere, o mejor nuestro deber, resistir tal tiranía. Hoy nos corresponde la segunda parte de nuestra reflexión sobre el papel del creyente y las autoridades, observando hoy especialmente el deber de las autoridades a la luz de los versículos 3 y 4 de este capítulo, ¿no? Hoy vemos, la semana pasada era nuestro deber como creyentes, como cristianos, como personas, nuestro deber hacia las autoridades. Hoy hoy vamos a ver el deber de las autoridades a la luz de estos dos versículos. Entonces, muchas veces, suele pasar mucho en el hábito cristiano, pasamos por alto la reflexión sobre el papel de las autoridades y las leyes civiles en nuestra sociedad. O sea, eso como lo ignoramos, como si no lo supiéramos, como si con nosotros no, nosotros, como bien decía el pastor Juanjo historias atrás, somos ciudadanos ¿de dónde? Del cielo, ¿no? Pero también debemos someternos, también dicen que nos debemos someter en esto a las leyes de la tierra, ¿no? Y muchas veces pasamos por reflexión, pasamos por alto, ¿no? El papel de las autoridades y las leyes civiles en nuestra sociedad, ¿no? Y en nuestra práctica de fe. Y por eso terminamos yéndonos a extremos que nos alejan de la voluntad de Dios, ¿no? Revelada en su palabra, como vemos hoy, ¿no? Por ejemplo, hay quienes terminan abrazando al Dios Estado, rendidos por completo a sus pies, aunque estén desobedeciendo a Dios, ¿no? Y hay cristianos que están abrazando al Dios Estado, no rendidos por completo a sus pies, aunque estén desobedeciendo a Cristo. Por ejemplo, un ejemplo que hay en la Biblia es Pilatos. En el Evangelio de San Juan, capítulo 19, y versículos del 12 al 16, os di la referencia, pero no vamos a leer, ¿no? Aunque Pilato no era creyente en el sentido judío o cristiano, él reconoció la inocencia de Jesús, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que cedió a la presión política y al poder imperial. Él reconoció, en Juan 19:12 dice, desde entonces procuraba Pilato soltarle, ¿no? Pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo del César. ¿Y qué pasó? Que Pilatos al final cedió a la presión política y al poder imperial y a los gobernantes, cedió a ellos, ¿no? Aquí vemos como alguien que sabe lo que es justo, porque él sabía lo que era justo. Él tenía que saber lo que era justo porque estaba defendiendo a Jesús, ¿no?
Pero ¿qué pasa? Que obedece al poder político, ¿no? Por miedo a qué, a perder su posición y a su favor ante el Dios Estado. En este caso era el César. ¿Y qué pasa? Hoy en día muchos cristianos, en muchos organismos y muchas instituciones les pasa esto, son políticamente correctos, ¿no? Porque no quieren perder ciertos privilegios, ciertas acercamientos que tienen, y entonces pues tienen en este sentido, ¿no? Pero hay otros que también terminan rendidos a otro Dios Estado, ¿no? Que ellos han ideado, que ellos se han hecho a su medida y se rebelan contra la institución establecida, formando guerrillas o promoviendo golpes de Estado, entre comillas, no quiero decir, ¿no? Y por ejemplo, un ejemplo de esto es el rey Uzías. En Segunda Crónicas, capítulo 26, del versículo 12, del versículo 16 al 21, vemos que Uzías fue un rey que comenzó bien sirviendo a Dios. Pero cuando tuvo poder, ¿qué hizo? Invadió el terreno que no le correspondía. Dice que se metió a hacer el trabajo de los sacerdotes y eso no le correspondía ni porque fuera rey. No, pero muchas veces tenemos el poder y como tengo el poder, hago lo que quiera, ¿no? Y, por ejemplo, en el versículo 16 dice, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar. Y eso estaba prohibido, ahí solamente podían entrar los sacerdotes, ¿no? Aunque no fue una guerra militar, fue una guerrilla espiritual, una guerra espiritual, ¿no? Contra el orden de Dios, y Dios lo hirió, dice, con lepra por su soberbia, ¿no? Mirad, tomar autoridad o poder espiritual por cuenta propia, porque nosotros queramos, es tan grave como desatar una guerra fuera del mandato divino. Igual. Mirad, como cristianos debemos considerar nuestro testimonio como hijo de Dios, como embajadores del reino de los cielos, en todas las esferas de la vida. Esto incluye una comprensión clara no solo de nuestro papel, sino también comprender el papel de las autoridades y las leyes civiles, ¿no? Que debemos respetar y obedecer. Pero como que eso está muy lejos de nuestros pensamientos, ¿sabes? Como somos cristianos, ya no sabemos, no nos preocupamos de ciertas cosas. No digo que nos metamos a políticos, ni a política, ni nada de eso, no. Pero sí debemos tener ciertos conocimientos de cosas que nos afectan a nosotros como cristianos, ¿no? Entonces, decimos que el papel de las autoridades que gobiernan, así como de las leyes civiles, ¿cuál es el papel de estas autoridades? Pues según hemos visto en estos versículos, es restringir el mal, no promoverlo. Ese es el primer punto que tenemos que ver, ¿no? El deber de las autoridades es restringir el mal, no promover el mal, ¿no? En el versículo 3, la primera parte dice, porque los magistrados no están para infundir temor a que hace el bien, sino al malo, ¿no? Mirad, cuando habla de los magistrados se refiere a las autoridades o los gobernantes, ya sean jueces, reyes, policías, presidentes, congresistas, diputados, concejales, cualquiera. Ellos son los encargados de mantener el orden y cumplir la ley, ¿no? Esos magistrados no existen para hacer lo malo, ni para exaltar lo malo, mediante las leyes que promueve, ¿no? Dice, y sigue diciendo esto, dice, no están para infundir temor al que hace el bien, ¿no? Muchas veces suele ocurrir que a lo mejor vas conduciendo, o vas andando, o vas haciendo algo, sobre todo conducir, ¿no? Y ves a la Guardia Civil, cuidado que está la Guardia Civil. Eso ya a vosotros ha pasado, a mí alguna vez me ha pasado eso, ¿no? Como si estuviera haciendo algo malo, y no estaba haciendo nada malo, pero ya solamente encontrártelo ya ¿sabes? Tienes esa, ¿no? Y ellos no están para intervenir a la gente que hace ahora, si tú estás haciendo algo malo, entonces tienes que temer, ¿no? Porque dice que no están para infundir temor al que hace el bien, ¿no? Al principio, el papel de las autoridades no es causar miedo o castigo a que se comporten correctamente o hacen lo justo, ¿no? Si una persona actúa conforme a la ley y al bien común, no debería temer a ningún gobernante, ni a ningún gobierno, ni a policía, ¿no? Otra de las cosas que también se hace mucho es decir a los niños,
ten cuidado que se lo digo al policía, ¿eh? ¿No lo visto ya alguna vez? Que pasa también a los niños, ¿no? Como si los policías fueran algo que, ¿no? Entonces, el propósito del poder civil es frenar el mal y castigar la injusticia. Es decir, el temor o respeto hacia la autoridad debe recaer en aquellos que actúan mal o quebrantan las leyes. En resumen, Pablo está diciendo en esta primera parte de este versículo que la autoridad legítima existe para proteger el bien y castigar el mal. Ese es el deber de todos estos gobernantes, proteger el bien y castigar el mal. Por lo tanto, el que hace el bien puede vivir tranquilo, no pasa nada. Ahora, el que hace el mal debe temer, ¿no? Porque la autoridad tiene el derecho y el deber de aplicar la justicia, ¿no? Entonces, este pequeño texto nos enseña tres cosas. Primero, que tenemos que tener respeto a la autoridad. Los cristianos deben obedecer las leyes y respetar a las autoridades como parte del orden de Dios. Lo vimos la semana pasada, ¿no? En el versículo 1, que debíamos someternos a toda autoridad, ¿no? Que las leyes que hay, que promueven esta gente, existen para promover el bien común y reprimir el mal, ¿no? Y la responsabilidad de los gobernantes es actuar con justicia, no abusando de su poder, sino cumpliendo su función moral de proteger lo bueno y castigar lo malo. Pero ¿qué pasa? Que no siempre los gobernantes actúan con justicia. No siempre. Hay veces voy a beber agua porque ahora viene. Hay veces que sientan leyes que patrocinan el mal, ¿no? Haciendo temer a quienes, a los que hacen el bien, ¿no? Pero una ley que enseña a no pecar no está mal. O que hace el mal, o que hacer el mal no es un delito. En realidad promueve el mal en lugar de limitarlo, ¿no? Esas leyes que enseñan que pecar no está mal. Un pecadillo, hombre, eso no está mal, ¿no? O que hacer lo malo no es un delito, ¿no? Si robas 1.000.000 de euros, hombre, pero que robes 2.000 euros, eso no es nada, ¿no? Entonces, si hay una ley que enseñe eso no es correcto, ¿no? Fijaros, al principio de Romanos, en el capítulo 1 y versículo 32, decía Pablo, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican, ¿no? Aquí Pablo denuncia una sociedad que no solamente peca, sino que aprueba lo que peca, lo que hacen, lo malo que hacen, ¿no? Es decir, normaliza el mal. Una ley así no busca el bien de los ciudadanos, sino su perjuicio o destrucción. Y esto es lo que ocurre, esas leyes lo que ocurre, ¿no? Que haciendo el bien, ¿no? Nos pagan con mal. Lo que ocurre, por ejemplo, con la ley que ha despenalizado el aborto en nuestro país, ¿no? En vez de ayudar, ellos dicen que han hecho esa ley para ayudar a la gente. En vez de ayudar, esa ley está perjudicando a muchas mujeres, sobre todo a jóvenes. ¿Sabéis por qué? Porque están utilizando el aborto como anticonceptivo, ¿sabes? Y no es que yo me haya inventado algo, estoy investigando y hay estadísticas de muchas chicas jóvenes que están utilizando el aborto como anticonceptivo, ¿no? Se quedan embarazadas y lo utilizan como un anticonceptivo, ¿no? Otro ejemplo de esas leyes es el resultado de la intervención del Estado en la educación de los hijos, y no solamente la educación de los hijos, sino en el gobierno de la familia, que nos dicen cómo debemos gobernar nuestra familia, o cómo tenemos que educar a nuestros hijos, ¿no? Mira, dejar en manos del Estado la educación de nuestros hijos implica el riesgo de que los manipulen por intereses políticos ajenos a los criterios estrictamente educativos. Y eso está ocurriendo también, ya lo saben, ¿no? Como consecuencia de estas leyes, vemos a muchos hijos rebeldes que no reconocen ninguna autoridad y hacen lo que quieren. Y hacen lo que quieren amparados en una ley, que yo esto también estoy investigando y me he enterado de ella. Una ley que llaman el libre desarrollo de la personalidad. Y es tela, esta ley, es tela, Por cierto, una ley muy defendida por los jueces. Mirad, esta ley dice,
está estrictamente hecha para menores de 14 años. Para menores de 14 años, no hablo de mayores, de menores. Y la ley esta se dice que es el derecho de cada individuo, de cada persona, a tomar decisiones autónomas sobre su vida, como elegir su estilo de vida, profesión, orientación sexual o aspectos físicos, siempre y cuando no se vulneren los derechos de otros ni se contravenga el orden jurídico. Esto quiere decir, por ejemplo, que cada niño de esos de 14 años para abajo puede decidir sobre el estado civil que ellos quieran. Pueden decidir sobre su orientación sexual. Pueden ser niñas, niños o lo que quieran, ¿no? Y si tú le llevas la contraria, tú estás infringiendo una ley. Es fuerte, La apariencia personal. Quiere decir, se pueden vestir como quieran, pueden ponerse lo que quieran. Si se pone un niño una falda, no pasa nada, porque tiene el libre desarrollo de su personalidad, ¿no? Y como decir, cómo emplear el tiempo libre. A ver, el papel de las autoridades es castigar a los delincuentes que destruyen los bienes públicos. No perseguir o encarcelar a los ciudadanos que actúan correctamente y procuran el bienestar de la sociedad, ¿no? Tampoco es función del Estado promover leyes a favor de la muerte, como están promoviendo, ¿no? Como la ley del suicidio asistido o la ley en la que permite a la niña de 16 años, a partir de 16 años, abortar sin consentimiento paterno. O sea, no le hace falta 16 años, no hace falta ningún consentimiento paterno. Y toda una serie de iniciativas que van en contra de la vida, ¿no? Y nosotros, como cristianos, si vamos en contra de esas leyes, estamos incumpliendo esa ley, Estamos incumpliendo esa ley. O sea, está diciendo que los magistrados no están para fundir el temor al que hace el bien, y nosotros que estamos haciendo el bien, nos están infundiendo temor. Porque si tú le dices a un niño, niño, no te pintes así que eres un niño, no eres una niña, te puede meter en un lío grandísimo, ¿sabes? Y cosas como esas, ¿no? Asimismo, no corresponde a las autoridades ofrecer perdón social. Todos estos ejemplos que estoy poniendo, cosas que están ocurriendo aquí en España, o indulto a los delincuentes que han causado daño. Con ello simplemente se transmite a nuestros jóvenes el mensaje de que todo vale, que pueden obtener lo que quieran robando, matando, violando o delinquiendo. No pasa nada, que las autoridades estarán obligadas a perdonarlos y permitirles gobernar bajo el pretexto de buscar la paz y evitar la guerra. Fijaros, hay una ley, la famosa solo sí es sí, de España, que está dejando a delincuentes, pero no cualquier clase de delincuentes, violadores en bandas, que les están dejando libres, por una ley, ¿no? Mirad, los datos que yo he podido sacar, cerca de 1.300 condenados recibieron reducciones bajo la ley en el año pasado, y 117 han salido libres de la prisión por violadores, ¿no? Por esta ley que se inventó una mujer y que hasta el mismo gobierno reconoció de que era mal la ley, pero claro, ya estaba aprobada y ya hacia adelante. Entonces, estas son las leyes que los gobernantes están dando, cuando ellos deberían dar leyes para el bienestar de la gente, ¿no? ¿Y qué pasa? Que es al revés, están dando leyes para mal, para hacer daño, porque todas estas leyes hacen daño, ¿no? Mirad, esto muchas veces, a ver todas estas historias, todas estas leyes que se han inventado y que van en contra, primero como cristianos, van en contra de nuestros principios. Todas, cada una de estas que hemos visto van en contra de nuestros principios, ¿no? Entonces, nos hace pensar que todas estas leyes nos pueden dar un poco de confusión en cuanto a si son puestos estos gobernantes por Dios, ¿no? Decíamos en el 13.1, dice, sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios. Y si han puesto Dios, están haciendo estas burradas y estas barbaridades, ¿no? Mirad, desde esta perspectiva, Dios permite o establece la autoridad como parte de su orden soberano, para mantener el orden y la justicia en el mundo.
Esto no significa que Dios apruebe todas las acciones de los gobernantes. No necesariamente cada gobernante es elegido o aprobado moralmente por Dios, ¿no? Ahora, tengamos en cuenta que nada escapa de su control, ¿eh? Incluso un mal gobernante puede formar parte de su plan para disciplinar, probar o dirigir a los pueblos. Por ejemplo, Dios levantó a Faraón, y en Éxodo 9:16 dice, y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti, el Faraón estaba persiguiendo al pueblo de Israel, ¿no? Los quería matar, ¿no? Y en Éxodo 9:6 dice que Dios levantó a Faraón y le dijo, y a la verdad, yo te he puesto para mostrar a ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. O sea, que Dios levantó al Faraón para mostrar su poder, ¿no? Aunque el Faraón actuaba con maldad, perseguía al pueblo de Israel, al pueblo escogido de Dios, ¿no? Entonces, no nos dejemos engañar. El poder de las autoridades está determinado por Dios mismo. Y su papel es restringir el mal y no promoverlo. Su papel es hacer temer al que hace lo malo, no al que hace el bien. Pero ¿qué pasa? Que es al revés, ¿no? El texto que hemos leído nos dice que los magistrados están para infundir temor al que hace lo malo, no al que hace lo bueno, ¿no? Entonces, por ejemplo, el magistrado está para inspirar miedo al que delinque, al que hace lo malo, ¿no? No al ciudadano que trabaja honestamente, que está empeñado no solo en buscar su propia prosperidad, sino también la de sus conciudadanos. Los magistrados son puestos para procurar el bien del pueblo, no para hacer daño, no para aprovecharse de ellos ni para destruirlos. Los magistrados están puestos para hacer temer todo acto perverso, corrupto, no para promoverlo. Pero como vemos, están actuando al revés de lo que está la palabra de Dios, ¿no? Mirad, toda práctica que destruye la sociedad, que daña a la familia, que amenaza el derecho de la propiedad privada, que promueve la envidia en lugar del trabajo esforzado, debe ser restringida por parte de los magistrados, no promovida por ellos. Pero ¿qué pasa? Que lo están promoviendo con todas estas leyes que se están inventando, ¿no? Pero la realidad es que vemos, y muy a menudo, demasiado a menudo, a personas muy elocuentes, digo personas, me refiero ya a autoridades, muy elocuentes, denunciando y hablando contra la corrupción, promoviendo leyes de anticorrupción. Pero cuando llegan al gobierno, ¿qué hacen? Lo mismo que hacían sus anteriores colegas. Lo mismo, ¿no? También tenemos flamantes políticos que dicen luchar por el bienestar de nuestros niños, No, estas leyes son para proteger a nuestros niños, ¿no? Para pretender y los que están haciendo les obligan a usar libros y lecturas perversas que promueven toda forma de expresión sexual diversa. Eso está ocurriendo en los colegios. Está ocurriendo, ¿no? Diciéndolo que no son niños o niñas, como Dios los creó, ¿no? Sino lo que ellos quieran. Eso es lo que están promoviendo, ¿no? Y promoviendo. El otro día veía un campamento que habían hecho de niños pagado por un gobierno, no sé qué, era un gobierno autonómico, no sé qué gobierno era, no lo recuerdo muy bien, un campamento en el cual los niños y niñas se duchaban juntos, desnudos, se duchaban con los responsables, con los monitores, también desnudos, todo el mundo, ¿no? Y estaban promoviendo la libre no sé qué y no sé cuánto. O sea, aberraciones, ¿no? Aberraciones. Y sabéis lo peor de todo, que los padres no lo sabían. Se creían que iban a un campamento, pues un campamento normal. Y eso hace poco ha salido en la televisión, ¿no? Tristemente tenemos jueces y otras autoridades que se rinden al mejor postor y no actúan en derecho ni en justicia y no son un terror para el que hace lo malo, sino para el que hace lo bueno. Pero la Biblia, que nuestra autoridad, por encima de todo, nos muestra que el papel de las autoridades y de las leyes civiles es castigar al que hace lo malo, no al que hace el bien, ¿no? Dice en otro texto, el que hemos leído, pero si hace lo malo, teme, pero no en vano lleva la espada. No, perdón, dice, pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada.
pues es servidor de Dios, vengador para castigar el que hace lo malo, en el versículo 4, ¿no? Mirad, las autoridades no están para castigar al padre de familia, que corrija a su hijo para que no se pierda, para que aprenda a respetar lo ajeno, para que no sea mentiroso ni holgazán. Y hoy en día un niño denuncia al padre de que le ha dado una colleja, y se le cae se le cae al padre el pelo, por decir algo, ¿no? Simplemente está prohibido pegar a los menores, ¿no? Eso es las leyes que están poniendo las autoridades. Las autoridades y las leyes están puestas para castigar y hacer temer al que hace lo bueno, sino para castigar y hacer temer a los narcotraficantes, a los terroristas, a los ladrones, a los violadores y a los que cometen toda suerte de delitos, o sea, a los que hacen el mal. A esos es los que tienen que castigar, a esos, ¿no? Mirad, me llama la atención esta parte del versículo que dice, porque no en vano lleva la espada. Y cuando al leer este versículo, fíjate, lo habré leído varias veces y todo eso, ¿no? Y nunca, esto de la espada nunca me llamaba la atención. Y entonces me vino a la memoria esa estatua que hay en los Palacios de la Justicia, que es la diosa, no sé qué es una diosa, no me acuerdo ahora, ¿no? Que lleva los ojos vendados, lleva una balanza en una mano y la otra la espada, fijaros, ¿de dónde viene? De hecho romano. Sí, eso sí, es una diosa romana, sí, ¿no? Entonces la espada simboliza la autoridad del Estado para ejercer justicia, ¿no? Incluso fijaros, para aplicar castigo o pena. En tiempos antiguos era hasta la pena de muerte, le cortaban la cabeza, ¿sabes? Entonces, no en vano significa que el poder que tiene la autoridad no es inútil ni decorativo, sino que cumple una función legítima, proteger el bien común, ¿no? Entonces, mis hermanos, necesitamos trabajar, y duro para que nuestra nación comprenda cuál es el papel de los gobernantes y las leyes civiles, para que en verdad podamos vivir quieta y responsablemente en toda piedad y honestidad. ¿Cómo debemos hacerlo? Sí, pero hay que hacer algo más. Hay algunos pastores que todas las semanas van al gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid a compartir a los políticos, No, tampoco puede ir cualquiera entrar allí en el municipio, donde se celebran las reuniones, ¿no? Allí no cualquiera, sino tiene que ser con permiso y todo. Pero eso es una forma. Yo les he oído alguna vez decir de que hay gente que ya les pregunta y tiene interés, se regalan Biblias a algunos políticos, ¿no? Y esa es una forma, ¿no? Pero yo he puesto aquí una pregunta, ¿cómo lo podemos hacer? ¿No? Nosotros, porque al llegar allí nos puede suponer un poco lejos, ¿no? Un poco lejos ir allí, porque eso requiere, y no puede ser cualquiera, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿No? Pues primero, debemos instruir correctamente a las iglesias y a nuestros hijos para que comprendan su papel como ciudadanos de nuestra nación. Al tiempo que son ciudadanos del reino celestial, ¿no? Que comprendan que su fe no es una mera cuestión privada reducida a las cuatro paredes de un templo, ¿no? Ni a sus hogares simplemente, sino que tiene trascendencia en toda la sociedad. Dice el Proverbio 22:6, dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Este versículo nos recuerda que la educación temprana en valores, fe y justicia forman el carácter de los futuros ciudadanos de una nación, ¿no? Y Mateo 5:13-16, como iglesia nos dice, vosotros sois la luz, la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús nos está enseñando que el creyente debe tener influencia moral y espiritual en el mundo. Ser luz significa mostrar el camino correcto, ¿no? Ser sal significa preservar la justicia y la verdad en medio de tanta corrupción, ¿no?
Debemos trabajar por desarrollar una identidad verdaderamente transformadora, verdaderamente bíblica, que impacte realmente a nuestra sociedad, porque está perdida, pero la sociedad, los gobernantes, los políticos están todos más perdidos que vamos. Entonces, hay mucho trabajo que hacer aún, ¿no? Y debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos, no, es que como somos cristianos, como hemos dicho antes, que no hay que promover guerrillas ni golpes de Estado, eso es una cosa, pero tampoco la sumisión no significa silencio, Mirad, el hecho de que el apóstol Pablo llame aquí a los cristianos a someterse a las autoridades gubernamentales y no diga que rebelarse contra ellas es rebelarse contra Dios, parece sugerir que los cristianos debemos adoptar una postura de ser siervos y aduladores obedientes a las autoridades, ¿no? Bueno, nos dice la autoridad de nosotros como cristianos, lo admitimos, ¿no? Nos sugiere adoptar el complejo de mártir, que ni nunca defenderse de falsas acusaciones, ni hablar de asuntos de política pública, ¿no? Si ese es el objetivo de Pablo, como parece ser, ¿no?, que nos está diciendo eso, ¿por qué se molesta en escribir estas cosas a los cristianos de Roma? Yo creo que no era eso lo que Pablo quería decir, ¿no? Debemos entender este mandato general a la luz de las acciones de Pablo en otros lugares, ¿no? Hay que mirar en la Biblia, en otros sitios, en otros versículos paralelos, porque yo creo que Pablo no le estaba diciendo, no, a ver, tranquilos, si os maltratan, tranquilo, también maltrataron a mí, a Pedro y a Santiago, así que vosotros tenéis que aguantar, ¿no? No, porque si no, Pablo no estará diciendo eso, no se molestaría en escribir estas cosas a los cristianos en Roma, ¿no? Y mirad, y aquí hay tres cosas que quiero compartir que vienen en el libro de Romanos, cómo Pablo se defendía y llamaba la atención a las autoridades cuando había cosas que no le correspondían. Mirad, en Hechos 16:35, 16:35 al 37, dice, cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marcharos en paz. Y Pablo podía haber dicho, somos libres, a la calle, ¿no? Pero Pablo no estaba conforme, le dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron de la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino que vengan ellos mismos a sacarnos, ¿no? O sea que Pablo, vemos como no se calla, le dio la libertad, pero dijo, no, yo tengo mis derechos y mis derechos los defiendo por encima de todo, ¿no? Y también en el capítulo 22, un poco más adelante, en el capítulo 22 del 25 al 29, dice, pero cuando el ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno, diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Y vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Y respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aun el tribuno, a saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberlo atado. O sea, que él se defendió. Él tenía un derecho como ciudadano romano y lo puso por delante. No dijo, no, como soy cristiano, pues asumir, no, aquí, no, él dio la cara, ¿no? También pidió a los funcionarios romanos que protegieran su vida cuando sus compatriotas judíos lo arrestaron y conspiraron para matarle, ¿no? En Hechos 23, del 12 al 35, ¿no? Dice que fue un complot para matar a Pablo, ¿no? Y en el 25, del 12 al 35, no vamos a leerlo todo, ¿no? Dice que fue
que fue el hijo de la hermana de Pablo, ¿no? Oyendo hablar de esa cosa que querían hacer para matar a Pablo, dice que fue y se lo dijo a Pablo, ¿no? Y Pablo mandó al hijo de su hermana, que era su sobrino, le mandó que fuera al tribuno a decirles que había gente que quería matar, ¿no? Entonces, pues ahí salió, ¿sabes? Se rompió todo aquello que tenía, ¿no? O sea, que él tenía sus derechos como ciudadano romano y apelaba a ello, ¿no? Entonces, quiero decir con esto de que, mis hermanos, cuando haya cosas, ¿sabes? Cuando nosotros tengamos nuestros derechos como ciudadanos, cuando tengamos, nosotros tenemos obligaciones, pero también tenemos derechos, y nuestros derechos no tienen por qué violarlos nadie. Nosotros cumplimos con nuestras obligaciones como ciudadanos, pero nuestros derechos también nos tienen que ser respetados. Y eso es lo que hizo Pablo, apelar a toda esta gente, porque él era lo que era, tenía su ciudadana romana, y por encima de todo, él apeló a ello, ¿no? En consecuencia, la autoridad de los magistrados es delegada, pero no es propia, ni mucho menos absoluta, ni mucho menos absoluta. Los ciudadanos debemos considerar con cuidado cómo elegimos a nuestros gobernantes. Esto en caso de que se pueda elegirlos. Aquí, por lo menos, tenemos ese derecho, que podemos elegirlo. No sé si luego eso es correcto o hacen alguna que no me extrañaría, ¿no? Antes de cualquier decisión, tenemos que ponerlo en manos del Señor. Pedir sabiduría al Señor para saber a quién depositamos nuestra confianza, para que actúe a favor del pueblo en un momento dado. Como igualmente muy importante, hermanos, que una iglesia, antes de elegir a sus ancianos, pues, ¿qué hace? En este caso, el pastor considera dicha autoridad dentro de la iglesia, ¿no? Ya que será sujeto a esta autoridad por mucho tiempo, por lo cual tal elección no se puede hacer a la ligera, descuidadamente o sin una seria consideración, ¿no? Pues igualmente tenemos que ser sabios para elegir a nuestros gobernantes. Hay un libro que corre por internet, que lo editó la Alianza Evangélica Española, que dice aprender cómo se debe votar, ¿no? Y ahí te dan ciertas pautas para saber, y es interesante, ¿no? Pero está por ahí, ¿no? Por ejemplo, lo que hablamos, igual que cuando el pastor va a nombrar a diáconos o va a nombrar a otras personas, él tiene que buscar sabiduría del cielo, y orar para saber elegir a esas personas, porque esas personas van a ser responsables de otras personas, y es un tema a tener en cuenta, ¿no? Y porque luego dice la palabra de Dios que a la persona esa, en este caso al pastor, Dios le va a pedir cuentas de todo eso, ¿no? Entonces, hay que ser sabios tanto para una cosa como para la otra, ¿no? Y tenemos muchos ejemplos de esos. Mirad, Jesús, antes de elegir a los 12, ¿qué hizo? Orar, buscar dirección divina para nombrar a los apóstoles, ¿no? Antes de enviar a los 70, ¿no? Pues igual, antes de enviarlos, él oró, él buscó del Padre para saber a quién enviaba, ¿no? Por ejemplo, también en el Antiguo Testamento, Salomón, antes de comenzar su reinado, oró pidiendo sabiduría a Dios, ¿no? No le pidió riqueza, ni nada, le pidió sabiduría, ¿no? Pidió guía, no poder, sabiduría antes que las riquezas, ¿no? Y Nehemías, sabemos que Nehemías ya le hemos leído muchas veces, ¿no? Que él pidió permiso al rey para construir Jerusalén, ¿no? ¿Y qué hizo? Oró, y no solamente oró, ayunó, y no solamente un día, sino varios días antes de hablar con el rey Artajerjes y tomar la iniciativa de construir los muros, ¿no? La oración fue el primer paso antes de la acción, y a cualquiera de esas cosas tiene que ser interesante para nosotros, ¿no? Mirad, todos estos magistrados tienen autoridad, pero está delegada. ¿Está delegada por quién? Por Dios, ¿no? Fue Dios quien les puso en ese lugar de autoridad, lo hemos visto, ¿no? Porque dice que no hay nadie puesto que no sea puesto por Dios, ¿no?
como ya dijimos, no para hacer ni promover el mal, sino para castigarlo, no para hacer temer ni castigar al que hace el bien, sino al que hace lo malo. Su autoridad viene de parte del que tiene toda la autoridad, otra vez, porque esa persona es servidor de Dios para el bien, no para el mal, ¿no? Mira, el magistrado, el gobernante, el alcalde, cualquiera cosa de esta forma, son diáconos de Dios, son servidores, son ministros de Dios, no puestos para el bien, no para el mal, porque estamos dicho que son puestos por Dios, entonces son esos, son servidores, son ministros de Dios puestos para el bien, ¿no? Entonces, como decíamos antes, mis hermanos, la única manera para que esta nación tenga un cambio verdadero no es dando un giro a la izquierda ni a la derecha, como muchos proponen. De hecho, ya hemos andado por la derecha mucho tiempo y no ha hecho nada. Y actualmente estamos con los de la izquierda y mucho más de lo mismo, o peor, ¿no? Y no me malinterpreten, no hablo de política, sino de leyes que van en contra de la ley de Dios. Lo demás no me interesa. Las leyes que van en contra de Dios es las que nos deben interesar. La única manera de tener un cambio verdadero que beneficie a toda la nación es que todos, gobernantes y gobernados, entendamos que la autoridad en realidad es delegada por Dios, ¿no? Así que no es absoluta, ni se maneja a los caprichos de los gobernantes de turno, sino que está subordinada a la ley de Dios, Mirad, todas las autoridades como las leyes civiles están subordinadas a la ley de Dios. Por lo tanto, no pueden contrariar nunca la ley de Dios, ¿no? No deberían. No pueden crearse leyes que prohíban lo que Dios manda, ni que manden lo que Dios prohíbe. Eso debía ser, vamos, tenerlo claro, ¿no? Tanto para servir a su gobernante como para castigar el mal, las autoridades están subordinadas a la ley de Dios. Hemos dicho que Pablo resalta que el magistrado es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, ¿no? Mirad, hay una cosa que también lo he apuntado aquí porque es algo que hoy en día está ocurriendo, ¿no? Hace años, pues la gente que había en las iglesias, pues no es que no tuvieran estudios ni nada, pero como que no había tanta oportunidad de haber ido a la universidad, o haber tenido carreras, o haber tenido ir a puestos puestos importantes, ¿no? Pero gracias a Dios que hoy en día tenemos jóvenes que ya son diferentes, que ya están estudiando, ¿no? Y yo pensaba eso, que Dios quiera que los jóvenes de esta iglesia y de cada iglesia verdadera se levanten magistrados temerosos de Dios, que puedan estudiar y puedan llegar a ser magistrados de Dios, ¿verdad? Y que ellos comprendan la autoridad suprema de Dios en todas las esferas de la vida, para que esas autoridades, ¿no?, en nuestra nación sean autoridades que gobiernen nuestra nación, ¿no? Y que promuevan lo que es verdadero, que defiendan lo que es bueno y castiguen lo que es malo, ¿no? Y eso hoy en día es diferente. Ya vemos que hay muchos jóvenes en muchas iglesias que son médicos, que son abogados, que son, ¿sabes? Entonces debemos orar por eso, porque nuestros jóvenes puedan estudiar y puedan alcanzar esos puestos de gobernantes, ¿no? Esos tipos de gobernantes. Verá, de verdad, Dios quiera, que Dios nos quiera y que nos permita ver un día, o a menos que nuestros hijos lo vean, ¿no? Una nación cuyas autoridades comprendan que sobre ellos está Dios como autoridad suprema y que ellos están subordinados a la ley del Señor, ¿verdad? A la ley del Señor. Mirad, un ejemplo de ello es el hombre ¿no? Sin ser perfecto, porque
porque tendrá cosas, yo no sé lo que hace y lo que no hace. He leído que hay muchos que le aprueban, pero también tiene cosas en contra, como en todos los lados, ¿no? Pero la verdad es que antes nadie quería ir a ese país y ahora es uno de los países más visitados en toda América Latina, ¿sabes? Porque no hay ni pizca de violencia, ¿no? Entonces él se rige por la palabra de Dios. Dentro de todos los gobernantes, esos que dicen ser cristianos, yo le veo a él el más acercándose a la palabra de Dios, ¿no? Y estamos viendo leyes para el bienestar de la ciudad, ¿no? Ahora, sí, ahora la última eso que ha prohibido, ha quitado la fiesta esa y ha puesto otra fiesta, la fiesta de la luz, ¿no? Entonces, oremos para que Dios levante a nuestros jóvenes como gobernantes, que un día podamos verlo, y si no lo vemos nosotros, que lo vean nuestros hijos o nuestros nietos, que lo vean un día, ¿no? Que haya gobernantes cristianos, pero cristianos de todo corazón, que no se dejen, dice que luego el poder corrompe, y es verdad, la mayoría de las veces, ¿no? Pero que esa gente que desde pequeño ha crecido en el Evangelio, que ha crecido en familias cristianas, ¿no? Que cuando lleguen a esos lugares de excelencia, ¿no? Como pueden ser gobernantes, como pueden ser alcaldes, como pueden ser diputados, ¿no? Que tengan esa fuerza, que tengan esa seguridad de que no va a haber nada que les eche para atrás, ¿verdad? Es importante porque los gobernantes de hoy en día, así está, ¿no? En vez de hacer, porque ellos están puestos para castigar al que hace lo malo y proteger al que hace lo bueno, pero vemos que es al revés, que hay leyes que nos hacen, a los que hacen el bueno les perjudican, y a los que hacen lo malo, esos violadores que están violando en manadas, ¿no? Están saliendo, no pasa nada. Y las mujeres que han sido perjudicadas por eso, ellas son las víctimas, ellas son las malas, ¿no? Porque sí que ella lo aprobó, que si el sí es sí, que sí. Rollos que lo único que están haciendo en vez de beneficiar, es perjudicar esa ley. Mirad, el capítulo 13 de Romanos, ya terminamos, inicia indicando nuestro deber de sujeción a las autoridades puestas por Dios. Y el desarrollo del mandamiento explica el papel de las autoridades y el papel del creyente, ¿no? Debemos insistir que la autoridad del Estado, los magistrados y toda autoridad en cada área de la vida no es ilimitada. Es delegada por Dios y por lo tanto sujeta, subordinada a la ley de Dios. Así que debemos sujetarnos a dichas autoridades, pero como es obvio, cuando estas autoridades se rebelan contra la autoridad suprema, contraria a la santa ley de Dios, no tenemos más opción que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y caiga quien caiga. Dios quiera bendecirnos y conducirnos por el camino correcto, y que nos ayude, que nos dé entendimiento. Yo sé que es un tema difícil y quizás muchos de nosotros no lo veamos, pero oremos por ello, mis hermanos, porque nuestros jóvenes puedan acceder a esos puestos, y puedan dirigir a este país y puedan sacar a este país del caos que hoy en día se encuentra en cuanto a leyes que dicen que las hacen para el bien, ¿no? Y luego que están perjudicando a jóvenes con los abortos, a familias con la muerte, con la eutanasia y cualquier ley de esas que lo único que hacen es perjudicar a las personas. Que Dios se nos ayude y que nos dé toda la sabiduría del mundo para poder tratar estos asuntos, porque la verdad que no es fácil. Nos ponemos de pie. Señor, te damos las gracias por tu palabra, Dios mío. Gracias, Señor, por tu entendimiento. Señor, por darnos este entendimiento, Señor, de que aunque tenemos que obedecer, Señor, a esas autoridades que han sido puestas por ti, Señor, no podemos, Señor, hacernos partícipes de ellas si van en contra
de tu santa ley, Dios mío, Señor. Dios mío, ayúdanos a poder, Señor, sacar adelante, Señor, todos estos procesos, Señor, complicados, Dios mío, que muchas veces, Señor, lo pasamos por alto. Pensamos que no nos incumben a nosotros, Señor. No estamos hablando de política ni nada de eso, Señor. Estamos hablando de las leyes que van en contra de ti, Señor. De tu ley, Dios mío, Señor. Y no podemos permitirlo, Señor. Señor, no podemos permitir, Señor, ni tenemos que luchar contra ello, Dios mío, Señor. Poder llevar tu palabra, tu mensaje, Señor, a todos esos sitios, Señor. Levanta hombres y mujeres que puedan ir, Señor, al Congreso de los Diputados, Señor, que puedan ir, Señor, al Senado y a todos esos sitios y puedan predicar tu palabra, Dios mío, Señor. Dios mío, levanta, Señor, a los jóvenes que estén estudiando, que estudien carreras, Señor, que estudien, Señor, y que ellos puedan acceder a esos puestos, Señor, de gobernantes, de diputados, Señor, y puedan a través de ellos llevar tu palabra, tu mensaje, Señor, que sean luz y sal allí donde vayan, Dios mío. Señor, por nuestra parte, nosotros vamos a seguir, Señor, proclamando tu evangelio, Señor, proclamando tu palabra, Señor, Dios mío, orando por todas esas circunstancias, por todas esas complejidades, esas leyes, Señor, tan malas que el hombre ha puesto, Dios mío, que dicen que es para ayudar, Señor, y lo único que hacen es perjudicar a familias, a niños, Señor, creándolos, Señor, confusión en su vida, Señor. Dios mío, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender esto, Señor, y a no dejar pasar de largo, Dios mío, Señor, sino que lo podamos entender como cristianos, como padres de familia, Señor. Dios mío, gracias te doy, Señor, por este entendimiento, Señor, y te pido que nos ayudes a poder, Señor, seguir adelante, Señor, a seguir luchando en esta batalla, Señor. Señor, porque no luchamos contra carne y sangre, Señor, sino contra todos los espíritus malignos que se levantan, Señor. Dios mío, Dios mío, gracias te doy, Señor, por tu palabra, Señor, porque, Señor, tú quieres lo mejor para nosotros, Señor, y nos estás enseñando, Señor, situaciones, circunstancias que son importantes para nuestro quehacer, Dios mío. Como cristianos, Señor, tenemos que ser sabios a la hora de elegir a esas personas que nos gobiernan, Dios mío. Señor, ayúdanos, Señor. Danos esa sabiduría y ese entendimiento para hacerlo, Dios mío. Señor, llévate tú toda la honra y toda la gloria en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora, Señor, te pedimos por las ofrendas, Dios mío, que tú bendigas cada ofrenda, Dios mío, Señor. Que bendiga, Señor, cada céntimo, Señor, que va a caer, Señor, en esta caja, Dios mío, Señor. Porque lo estamos dando, Señor, con alegría, con gozo, Señor. No por obligación, Señor. Sino, Señor, porque es una forma de honrarte, Señor, también, con nuestras ofrendas, Señor. Señor, gracias. Señor, gracias por cuidarnos, por protegernos, Dios mío, Señor. Bendice esta ofrenda, Señor, que hacemos con todo cariño y con todo amor, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.